Un saludo fraterno para todas y todas. Quisiera agradecer a la organización de este Congreso Internacional por permitirnos ser parte de este panel Tecnologías Educativas Emergentes para la Formación y para la Investigación. El día de hoy compartiremos los avances del estudio sobre la equidad de género en la normativa y reglamentación de las universidades en Latinoamérica. Esta investigación está siendo desarrollada con la participación de Arantzazu López de la Serna, vicedecana de prácticas de los grados de educación primaria e infantil e igualdad de género de la Universidad del País Vasco, España, y con quien les habla Patricia Rojas Alarcón, decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Aconcagua, Chile. La presente comunicación pretende, desde el análisis documental y análisis crítico del discurso político, observar las comunicaciones y o reglamentaciones de las organizaciones de educación superior en Latinoamérica sobre las temáticas de inclusión y equidad de género como elementos del discurso político contingente que han generado distinciones y nuevas semánticas en las organizaciones. A partir de una perspectiva de género y semántica comparada, se analizan los marcos regulatorios impulsados por las universidades latinoamericanas para detectar conceptualizaciones de equidad, estrategias para la eliminación de las formas de violencia y exclusión. Asimismo, se pretenden detectar buenas prácticas para la equidad de género al interior de las universidades y la autoobservación que éstas hacen acerca de sus propios procesos internos, la vinculación con el medio, dadas las nuevas exigencias establecidas por los diferentes estados para los procesos de acreditación institucional y aseguramiento de la calidad. Las universidades latinoamericanas, gradualmente, han ido incorporando en su operar como unidades organizacionales las semánticas asociadas a la perspectiva de género, la violencia de género, la equidad e inclusión educativa, como elementos que se han incluido en sus comunicaciones y acciones. Plantear la categoría de género en este contexto sigue siendo un tema complejo, dado que se entiende que se trata de un fenómeno social que trasciende la dimensión de la historia o la sociopolítica y que nos desafía a comprender y a aprehender las realidades del género, sus búsquedas, su subjetividad y sus relaciones y expresiones, tal como plantea Jiménez el año 2020. Según Guzmán, citado por Baute, Pérez y Luque, el reconocimiento de la categoría de género en las universidades permite visibilizar y legitimar la dimensión de la equidad social y el necesario cuestionamiento a la estructura del poder y la organización de la vida social. De este modo, la categoría de género se entiende como una categoría sociocultural que da cuenta de diversas dimensiones implícitas, tales como los fenómenos históricos, culturales, intersubjetivos, políticos y éticos. En Latinoamérica, las universidades, tanto públicas como privadas, han ido construyendo ejes en los cuales se gestiona, construye y difunde el conocimiento con diferentes énfasis, dependiendo del periodo histórico político por las que han transitado. Los indicios de la República, las dictaduras cívico-militares, la modernización, la normativa estatutaria y la carrera docente confluyeron como elementos que tuvieron significativos impactos en las transformaciones que enfrentaron y aún enfrentan estas casas de estudio y las relaciones que éstas han establecido con sus propios estados, con las instituciones y con la sociedad en general. Las transformaciones que el sistema de educación superior ha enfrentado no solo entonces serían de orden político o limitados a la gestión estratégica o financiera, sino que además tienen consecuencias culturales, imaginarias y simbólicas, reflejando la nación-estado y sus debilidades cívicas, dando paso a una universidad que va dejando de pensar desde la universalidad y lo colectivo, y comienza a limitarse a la gestión y a las políticas de financiamiento. De esta forma, la universidad o las universidades, que pudieron tener una génesis y evolución vinculado a los poderes externos, y de estas formas se comienzan a autoorganizar como estructuras jerárquicas de poder y de saber, y
la autonomía de la academia. Hay acuerdo al entender que las instituciones de educación superior, como instituciones que poseen la responsabilidad social de ser parte activa de búsqueda y consolidación de ciertos principios rectores, como igualdad efectiva y la transformación de las configuraciones de la sociedad. De esta forma, estas organizaciones han sido ampliamente estudiadas justamente por el rol que cumplen en la formación de nuevos profesionales, las trayectorias laborales y académicas de sus egresados y egresadas, y en menor medida utilizando para este abordaje la perspectiva de género. La universidad es concebida por el entorno social como un espacio democrático, plural y equitativo para todos sus integrantes. Sin embargo, emergen voces críticas que consideran a la universidad como un espacio aún autoritario, donde la paridad es aún una metáfora y donde la marginación, la exclusión y la discriminación emergen de manera solapada, adoptando diferentes y complejas expresiones de poder en el operar sistémico. Los movimientos feministas, indígenas, la discapacidad y la diversidad sexual en los últimos años han ido reclamando y ganando espacio de visibilidad, generando acciones para demandar un reconocimiento, respeto y acceso equitativo a los espacios públicos como sujetos de derecho. Las universidades también han sido desafiadas a generar espacios de equidad para estos grupos históricamente discriminados en su acceso, generando espacios seguros y equitativos para su ingreso, desempeño y progresión académica, como un deber en el marco de los derechos humanos y, por tanto, concebidas como un espacio de inversión rentable socialmente. Es entonces el desarrollo de la universidad y su complejidad las que han propiciado las condiciones para que la universidad promueva, tanto interna como externamente, el cambio de la estructura y operar del sistema educativo, innovando cambios desde la semántica y las comunicaciones internas y sus influjos en los espacios formativos, el surgimiento de las demandas políticas y con un amplio respaldo ciudadano de igualdad y equidad de género, son las que han llevado a lo que para que la misma sociedad genere acciones para la educación, prevención, intervención y sensibilización de las violencias que ocurren en el interior de las universidades, y no solo como problemáticas sociopolíticas del ambiente externo o relegadas al ámbito de la justicia y de las políticas públicas. El surgimiento de los movimientos sociales de la población LGBTI, mujeres y otros grupos no visibilizados en la participación social han obligado al Estado y a sus instituciones a reconocer las asimetrías históricas de vulnerabilidad y marginación de estos diversos grupos sociales, situando los espacios y promoviendo acogida, equidad y superación. No obstante, pareciera ser que las universidades también adolecían de las mismas inequidades que a la sociedad en su conjunto, y fueron necesarios nuevos esfuerzos para que estas organizaciones pudiesen emprender un cambio y un reconocimiento de la violencia simbólica y estructural que ellas reproducían horizontal y verticalmente. La mayoría de los países latinoamericanos han suscrito instrumentos internacionales como marcos regulatorios para promover la promulgación de leyes y normativas en favor de la protección de estos grupos que han sufrido desigualdad social desde la perspectiva de género y sus asimetrías. La Organización de las Naciones Unidas ha invitado a todas las instituciones educativas a implementar políticas y compromisos para disminuir la violencia y la desigualdad, y así encauzar los esfuerzos para favorecer espacios para el desarrollo del pleno potencial individual, así como la debida definición de políticas de género institucionales a partir del marco normativo internacional y nacional, para permitir que las instituciones educativas puedan generar y articular normas y plantear estrategias amplias y sostenidas en el tiempo que permitan un abordaje integral y transversal de estas desigualdades, que abarquen todas las instancias y a todas las personas de su comunidad. La creación de una política deja de ser una voluntad aislada, sino que es parte del devenir social y de los acoplamientos estructurales de los nuevos sistemas políticos. Estas políticas e iniciativas declaradas marcan un cambio en la dinámica institucional y acarrean nuevas formas de interacción entre los actores de la comunidad universitaria, pero al mismo tiempo impactan en la formación y probablemente en las trayectorias educativas y biográficas de los estudiantes.
En palabras de Fuentes, en el año 2019, si extrapolamos esta discusión a la América Latina, donde las universidades tienen más de 400 años, pero sus políticas de género difícilmente más de 10, podríamos derivar un análisis para entender las lógicas heteronormativas que han determinado el ejercicio de la política pública en cada una de ellas. De esta forma, las organizaciones educativas no son espacios ajenos a las desigualdades y a la reproducción de asimetrías de género que persisten en la sociedad global y en el contexto sociopolítico, cultural, y de este modo han implementado acciones, buenas prácticas, políticas y reglamentaciones con el propósito de sintonizar con la transversalización de la perspectiva de género y la institucionalización de normativas que regulan el comportamiento y permeabilizan el entramado de la convivencia académica. La aproximación teórica establecerá sus cimientos desde la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann y sus aportes a la sociopoiesis y la observación de segundo orden, dado que con estos conceptos podemos establecer un procedimiento científico de construcción de la realidad. La sociogénesis de la realidad se construye sobre materiales transitorios reunidas en fórmulas transitorias, pero ello no impide que la constitución de la ciencia de la sociedad. Las observaciones de segundo orden se valen de las posiciones que utilizan otros tiempos y distinciones, entre ellas las del observador externo, que observa distinciones. La observación retrospectiva de observaciones y las operaciones de autoobservación. La aproximación sociopoiética permite recuperar el mecanismo explicativo que permite establecer diferencias entre lo latente y aquello manifiesto, en palabras de Marcelo Arnold. Esta observación de segundo orden nos permitirá dar cuenta de los mecanismos de reducción de la complejidad, las distinciones y códigos propios del sistema educativo y los esquemas binarios de inclusión y exclusión. Esta aproximación teórica será complementada con los trabajos de la perspectiva de género de Rita Segato y Judith Butler y el constructo de interseccionalidad para construir un enfoque de análisis multidimensional, complejidad y relaciones de poder. Se propone relevar el aporte de la reflexibilidad autocrítica y análisis localizados y contextualizados según los contextos latinoamericanos, que poseen una historia común y reciente vinculada a los movimientos sociales y políticos. La oportunidad de irradiar este trabajo al contexto latinoamericano no solo podría aportar una intención de experiencia comparada y semántica común, continente que comparte una lengua común y ciertos procesos sociopolíticos compartidos más allá de los límites fronterizos formales. Desde la construcción y análisis del análisis crítico del discurso político y las actuaciones reguladas por la institucionalidad de las organizaciones educativas, nos hemos propuesto estas interrogantes de investigación. ¿Cuáles son las comunicaciones o reglamentaciones de las organizaciones de educación superior sobre las temáticas de inclusión y equidad de género como elementos del discurso político que han generado distinciones y nuevas semánticas al interior de estas organizaciones? ¿Cuáles serían entonces dichas semánticas o conceptualizaciones desde una perspectiva comparada entre las instituciones del Cono Sur sobre el género y los marcos regulatorios que promueven la equidad y la eliminación de las formas de violencia y exclusión? Se tomó contacto con la red de Géneros, Equidad y Diversidad, RUTGEDS, de la Unión de Universidades Latinoamericanas y del Caribe, UDAL, quienes apoyaron la propuesta de investigación y facilitaron el acceso a la base de datos que incluía todos los protocolos y reglamentación de las universidades que pertenecen a la Unión Latinoamericana y han formalizado la documentación específica relacionada con género, inclusión educativa y violencia de género o sexual al interior de las organizaciones, desde los derechos fundamentales a través de políticas, instructivos, reglamentos, normas o protocolos publicados hasta agosto del año 2022 y que se encuentran debidamente incluidos en los repositorios digitales institucionales. Este estudio será de carácter descriptivo longitudinal, retrospectivo y bibliométrico y se utilizará una metodología que está dividida en las siguientes partes.
Primero, la búsqueda y sistematización de los corpus normativos. Segundo, la construcción de un tesauro y las unidades hermenéuticas. Tercero, llevar a cabo el análisis de contenido y el análisis crítico del discurso. Y finalmente, lograr la integración y redacción de los documentos y comunicaciones finales de la investigación. El estudio se desarrolla dentro del contexto latinoamericano y la muestra inicial consiste en 122 universidades que conforman la red Rutgers, y luego de la revisión y aplicación de los criterios de exclusión, la muestra final quedó definida por alrededor de 80 documentos o corpus normativos. Se optó por acotar la investigación a temáticas de género y de equidad de género como constructo omniabarcador, dado que la documentación sobre inclusión educativa era menos explícita en la documentación que aquella que estaba vinculada a temáticas de género. De esta manera se construyó la muestra de todos los corpus normativos que se tipificaron, se desagregaron de esta forma, identificando aquellos que declaraban ser una política institucional, una norma técnica, procedimientos, protocolos, programas, proyectos y reglamentos. Todos documentos oficiales y vigentes de las universidades latinoamericanas y del Caribe relacionadas con temáticas de género, diversidad y violencia sexual. Actualmente se está analizando la documentación con un programa conocido para realizar análisis de contenido desde una perspectiva más cuantitativa, y posteriormente se incluirá el análisis del discurso como una forma de relevar aquellos aspectos relacionados con una perspectiva más cualitativa y nos permita hacer una mejor integración. Aquí les presento una distribución de los documentos, los corpus normativos, de acuerdo al país de origen donde se ubica la universidad que promueve dicha documentación. A forma de poder compartir con ustedes algunos resultados preliminares, quisiera comentar que la documentación ha sido ordenada tanto país por año de publicación. La mayoría de esta documentación se concentra a partir del año 2019, probablemente porque esto se explicaría por los movimientos feministas, tanto al interior y exterior de las casas de estudio, que de una u otra manera han posicionado el tema de la equidad y el acceso a la educación, los espacios seguros frente a la violencia de género. Y esto ha llevado a que las instituciones puedan ir formalizando sus compromisos con estos movimientos a partir de la documentación que hoy por hoy aparece en sus repositorios. Considerando que el objetivo central de esta investigación es el análisis crítico del discurso, es poder determinar cómo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y la justicia social, determinando quiénes son los que tienen acceso a determinadas estructuras discursivas, comunicaciones legitimadas por la sociedad desde los discursos oficiales de las organizaciones educativas contenidas en esta documentación formal. Al mismo tiempo, el análisis de contenido nos permitirá, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, detectar las categorías semántico-sintácticas, la integración conceptual y la concordancia de los corpus y su recurrencia estadística. La frecuencia de ciertos conceptos o constructos considerados clave permiten establecer aquellos elementos que figuran no solo por su frecuencia estadística, sino que además asociadas a las formas de nominación y pragmática de los actores. Las políticas de género en las universidades gradualmente estarían siendo reemplazadas por reglamentos y protocolos, dado que las primeras no son vinculantes y, por otro lado, difieren en el grado de aplicabilidad y los criterios generales que orientan las acciones. Las universidades parecieran ser espacios generizados, organizados de tal manera que aún reproducen, producen y profundizan las relaciones de poder, replicando y operando en los términos de desigualdad de género y, por tanto, reproduciendo la violencia. La transversalización de la perspectiva de género seguiría siendo una tarea pendiente y se ha limitado solo a la declaración explícita como una distinción en el operar del sistema, limitada a la reglamentación que promueve la equidad de género y la igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo la restringe como una violencia de connotación sexual, invisibilizando las otras manifestaciones de desigualdad.
Las formas de organización de las unidades educativas y las lógicas institucionales históricas perpetuadas en la tradición permiten mantener en sus comunicaciones y reproducciones discursivas lo femenino y lo masculino. Para Varela, año 2020, este sistema de organización social al interior de las universidades, citando a Ana María Buquet Corleto, 2016, se denomina como orden de género, que incluyen tanto lo simbólico, lo imaginario y lo colectivo, como las dimensiones a través de las cuales se reproducen las desigualdades. Desde la observación de segundo orden en la normativa y en los discursos, el rol integrador y la promesa de igualdad de oportunidades y respeto por las diferencias a través de los ambientes seguros o libres de violencia, sin embargo, sería el mismo operar del sistema regulado por las operaciones y comunicaciones de la propia unidad educativa la que reproduce segregaciones y diferenciaciones entre los miembros de la organización. Preliminarmente se detecta que las temáticas de género se circunscriben a la violencia sexual, incluso como reemplazo al constructo de violencia de género, y en menor medida aparecen menciones a los conceptos de violencia estructural o simbólica. En una proporción menor de instituciones, se mencionaría de manera explícita las relaciones derivadas de la combinación de las relaciones jerárquicas y horizontales, como se refiere a la violencia, siempre sexual, invisibilizando relaciones asimétricas dadas por la posición o condición social, la etnicidad, la edad o la cultura. Y en las instituciones vinculadas a la Iglesia tendería a desaparecer las alusiones a los conceptos de diversidad sexual y género. Cuando este último concepto aparece, se vincula con otros conceptos asociados a la familia y a la tolerancia. Les agradezco la atención. Este es un trabajo que seguimos desarrollando. Le doy a todos el agradecimiento por hacernos parte de este importante evento. Les dejo nuestro correo electrónico. Nos gustaría y nos sentiríamos honradas de poder intercambiar opiniones y de esta manera poder seguir construyendo juntos y de manera colaborativa el conocimiento en la academia. Muchas gracias.